Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos. Inversiones Sura, tu próxima buena decisión. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Renzo Bercelli, vicepresidente de Sura Inversiones, y les doy la bienvenida a este webinar donde junto con Daniel Soto, nuestro estratega jefe, vamos a hablar un poco de la situación geopolítica que está ocurriendo actualmente entre Rusia y Ucrania, conversar un poco de los impactos que eso está teniendo en los mercados, hablar de cómo eso afecta a la economía chilena y, por supuesto, también cómo eso puede terminar afectando a las inversiones que tienen todos nuestros clientes. Durante el transcurso de este webinar, ustedes podrán encontrar un chat donde podremos revisar todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer sobre esta materia y trataremos de abordar la mayor cantidad de ellas al final de la presentación de Daniel. Así que, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y te doy el pase para que nos puedas hacer la presentación que tienes preparada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Renzo, y gracias a toda la gente que está conectada en este webinar que encontramos que es necesario hacer para disipar dudas de una situación que actualmente no está prácticamente en el guión de nadie. Si pasamos a la primera lámina, acá estamos contrastando lo que pasó en Ucrania durante el año 2014, cuando ocurrió la anexión de la península de Crimea, en donde, como podemos ver bien en el gráfico de la izquierda, vemos que Crimea finalmente es una península pequeña que se encuentra al sur de la gran parte de Ucrania. Es una zona en donde más del 80% de las personas tiene como lengua madre el ruso, o sea, una zona que en gran medida se sentía finalmente más identificada con la idiosincrasia de Rusia que con la idiosincrasia de Ucrania, y fue algo que finalmente no terminó impactando a los mercados. Hubo algo de volatilidad en el precio del petróleo, hubo algo de volatilidad en las acciones principalmente de Europa, pero no fue algo que pusiera en jaque el tema de la inflación, en donde la volatilidad subiera de manera importante en mercados como Estados Unidos, como Europa desarrollado particularmente, etc. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es un conflicto, como sale ahí en la bajada de la lámina, que escaló más allá de las expectativas pesimistas. Y esto es porque finalmente no tuvimos una campaña militar por parte de Rusia que se limitara a las zonas que son principalmente separatistas como Luhansk o Donetsk, la zona del Donbass, que se llama, que está ahí en la parte sureste del mapa, en la parte, en el gráfico de la derecha, sino que, como ustedes pueden ver acá, finalmente tenemos un ataque de Rusia, una invasión derechamente, prácticamente por una cantidad de flancos que nunca antes habíamos visto. Están entrando por Bielorrusia, es decir, por el norte, para acercarse a Kiev. Están atacando también por el noreste, cerca de Kharkiv, que ya es una ciudad que tienen, digamos, con un nivel ahí de daño bastante fuerte. Están también entrando por el este, etc. ¿Okay? O sea, esto es una situación que finalmente no se puede comparar a lo que pasó en Chechenia, a lo que pasó en Georgia, a lo que pasó en la península de Crimea, que es la aventura militar más reciente de Rusia. Y acá el tema es que nosotros creemos que el punto más álgido aún está por verse, y si nosotros separamos lo que ha sido este conflicto en etapas, un poco para ordenar la idea y para dar contexto, creemos que la etapa 1 fue principalmente el despliegue de las tropas rusas a las zonas separatistas que yo les había comentado anteriormente, a la zona del Donbass, lo cual tuvo como respuesta de la OTAN, esa bandera ahí que tiene esa especie como de brújula, es la bandera de la OTAN. Bueno, tuvimos sanciones leves por parte sanciones económicas leves por parte
de países de la OTAN, principalmente de Estados Unidos. Sin embargo, estamos presentes en este momento en la etapa 2, podríamos decirlo, que involucra una respuesta a estas sanciones económicas leves, o tal vez no es una respuesta, tal vez era parte del plan, principalmente de Rusia, una invasión a Ucrania por cielo, mar y tierra a través de las diferentes zonas geográficas, como lo podíamos haber visto antes en la lámina anterior. Esto finalmente genera una serie de sanciones a todo nivel, desde países que están en la OTAN hasta países que no están en la OTAN, pero si las clasificamos son principalmente sanciones económicas severas. Hay un fin a la neutralidad histórica que siempre ha tenido Suiza y Suecia, recordemos países que desde la Segunda Guerra Mundial no se hayan involucrado prácticamente en ningún conflicto. Suecia es un país que no pertenece a la OTAN, por lo tanto su neutralidad estaba prácticamente asegurada en cualquier tipo de tensión geopolítica global. Esta neutralidad se termina, y por otra parte también tenemos el rearme de Alemania. ¿Okay? Alemania decide armar un fondo de 100.000 millones de euros para poder modernizar su armamento, al mismo tiempo que decide también aumentar su gasto a un 2% del PIB en armamento de aquí al futuro. Y por último, la Unión Europea da armas y recursos a un país no miembro. ¿Okay? O sea, es decir, durante los últimos 10 días ha habido un cambio sustancial en varias reglas, por así decirlo, de lo que estábamos acostumbrados a el orden geopolítico global. ¿No? Ha sido un cambio, varios cambios que no veíamos incluso desde la Segunda Guerra Mundial, como le habíamos comentado anteriormente. Por lo tanto, como nosotros decimos que conflicto, el punto más álgido está por verse, y es porque seguramente vamos a tener una respuesta de estas sanciones, lógicamente, por parte de Rusia, que van a tener que ver con un aumento en la campaña militar de Ucrania. Acá, finalmente, lo que quiere hacer Rusia es ir al todo por el todo, por lo tanto, hay una probabilidad media de que haya una invasión a la capital de Ucrania, a Kiev. Hay una probabilidad media alta de que si las campañas terminan de Rusia terminan por recibir mucha resistencia por parte de los ucranianos, se pueden aumentar las tropas. Y también tenemos otros escenarios que nosotros le asignamos una probabilidad tremendamente baja. O sea, por ejemplo, rendirse. No creemos que en estos momentos esté bajo ningún punto en los planes de Vladimir Putin rendir su posición en Ucrania y devolver las tropas. Y por otra parte, un acuerdo de paz, que ya tuvimos un par de conversaciones hace aproximadamente 3 días atrás, y que hoy día empiezan nuevas conversaciones también. Encontramos que la probabilidad de que estas conversaciones finalmente terminen o que vayan a buen puerto, finalmente de que haya paz entre Rusia y Ucrania, son tremendamente complicados que ocurran. Y esto tiene que ver con con lo que impone Rusia para poder retirar sus tropas. Y una de las primeras imposiciones, una de las primeras demandas del Kremlin acá es desmilitarizar Ucrania, algo que prácticamente ningún país independiente con un enemigo en su frontera va a aceptar en el corto plazo, o en el largo plazo, o en el mediano plazo. O sea, es muy difícil que lo acepte. ¿Okay? Por otra parte, si es que hay una invasión de Kiev, si es que hay un aumento de las tropas, ¿qué es lo que podría hacer finalmente la OTAN y la Unión Europea? Ahí hay varias posibilidades. Puede ser de que se acepte a Ucrania en la Unión Europea, que es una probabilidad media, no es una probabilidad alta. Puede ser que la OTAN despliegue tropas, probabilidad baja, a menos que finalmente se ataque directamente a un miembro de la OTAN, que están al lado, Polonia, Hungría, etc. Mayores sanciones económicas, lo más seguro, aunque también cabe preguntarse qué más sanciones económicas se le pueden hacer. Rusia está prácticamente aislado en este momento. Y mayores ayudas militares también, una probabilidad alta. Oye, mira, acá te entrego unos tanques, pero yo no los puedo manejar dentro de tu país, tú tienes que manejarlos. Eso también es una probabilidad alta. Lo cierto que sabemos es que el escenario en este momento tiene muchos posibles resultados, pero lo más seguro es que, siendo fieles a la bajada de la lámina, el punto más álgido aún está por verse.
¿Y cuáles son las consecuencias de del conflicto? Las consecuencias económicas financieras, y esto tiene que ver principalmente de que en estos momentos los dos países que están finalmente teniendo el conflicto son grandes exportadores de commodities y commodities que le pegan muy fuerte a los índices de inflación global. Como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, Rusia es el principal exportador de trigo del mundo, mientras que Ucrania es el quinto exportador global de trigo en el mundo por aproximadamente un 12% de las toneladas anuales que se exportan. O sea, estamos hablando que finalmente lo que estamos viendo, digamos, en el gráfico de la izquierda es que el trigo, que es una materia prima para una cantidad importante de alimentos, en estos momentos está siendo la cadena de abastecimiento está siendo interrumpida de manera importante porque estas dos zonas, obviamente en estos momentos Ucrania y Rusia, no están teniendo un comercio normal. Por otra parte, tenemos el tema del petróleo y el gas. Recordemos que al año 2020 Rusia es el principal exportador de petróleo, el segundo principal exportador de petróleo en el mundo. Esto medido en la cantidad de billions de dólares o miles de millones de dólares, por decirlo en castellano. Así también Rusia es el principal exportador de gas natural también del mundo. O sea, acá tenemos una situación muy complicada en términos de la disrupción de la cadena de abastecimiento, tanto de trigo por una parte, un commodity blando, como le dicen, o soft commodity, como de commodity energético. Y eso finalmente, ¿cómo se traduce? ¿Cómo finalmente esto tiene un impacto en los mercados? En que el precio en estos momentos de los futuros de trigo en dólares, o sea, el precio del trigo en general, ha aumentado a niveles que no lo veíamos hace 14 años, como está ahí en el gráfico de la izquierda, mientras que el precio de los futuros de petróleo en dólares en este momento están a los niveles más altos desde el año 2008, perdón, desde el año 2012 aproximadamente. Lógicamente, bueno, y si miramos gráficos del gas natural, en estos momentos en Europa está tocando máximos históricos. O sea, si pudiésemos ver un gráfico del gas natural, estaría, digamos, por sobre todas las lecturas que tenemos registro. Y esto, finalmente, como les decía, genera mayores presiones inflacionarias en un mundo que ya venía con presiones inflacionarias fuertes, producto de la disrupción de la cadena de abastecimiento global que había provocado la pandemia. O sea, esto le pone un pelo más en la sopa a una situación de aumento de precios complicada. Y recordemos que cuando hay presiones inflacionarias, esto motiva a los bancos centrales en general, y en este caso a la Reserva Federal en particular, a aumentar las tasas de interés. Y las tasas de interés tienen una serie de efectos, entre los cuales está obviamente un menor crecimiento y también una respuesta generalmente adversa en el corto plazo de los activos de riesgo, es decir, de las acciones. Eso es uno de los principales efectos económicos financieros. Entonces tenemos un efecto en la inflación, que esto motiva una reacción de los bancos centrales, y también tenemos lógicamente un efecto en el crecimiento. Tenemos un efecto en la aversión al riesgo por parte de los inversionistas, porque lógicamente si tenemos un conflicto militar con una potencia nuclear involucrada, la gente no va a estar tranquila, la gente no va a tender a hacer compras de bienes durables, las empresas no van a tender a aumentar sus planes de inversión, etcétera, sino que van a tender a gastar menos las personas, a invertir menos las empresas, a invertir menos también las personas, lo cual obviamente genera menor crecimiento esperado y directamente menor crecimiento en el cortísimo plazo. Como ustedes pueden ver ahí en el gráfico de la derecha,
el crecimiento esperado para el año 2022 en la Unión Europea se está revisando constantemente a la baja debido a esta mayor aversión al riesgo. Y por otra parte, no solamente es que en Europa principalmente, es que la persona, el ciudadano de a pie, que la empresa, digamos, que está instalada en Europa desarrollado, diga, bueno, ¿sabes qué? No vamos a invertir más y esto porque tenemos incertidumbre del futuro, sino que también en este momento hay que tener muy claro que el 40% de las importaciones totales de la Unión Europea es gas que viene directo de Rusia. Y ese es el gráfico que estamos viendo ahí a mano izquierda. Entonces, si tenemos en este momento, independiente de las aristas geopolíticas que esto pueda tener, si tenemos en estos momentos el gas natural en precios máximos históricos en Europa, y sabemos que la Unión Europea es tremendamente dependiente del gas en su matriz energética, lógicamente que vamos a tener más gasto en las empresas para poder echar a andar la actividad, lo cual golpea inmediatamente las utilidades de las empresas, y vamos a tener también más gasto en los hogares, gasto que, si bien antes se podía haber ido a comprar bienes y servicios, en este momento se va a ir a pagar la cuenta del gas, por así decirlo, lo que genera obviamente también un menor crecimiento económico, porque la cuenta del gas no va directamente a empresas alemanas, italianas, españolas, sino que se va directamente a empresas rusas, principalmente a Gazprom. Entonces tenemos efectos en la inflación, tenemos efectos en la aversión al riesgo por parte de los inversionistas que miran las noticias con cautela, con miedo, como quieran decirlo. Y también tenemos un tema de dependencia del gas por parte de la Unión Europea que golpea las utilidades corporativas y golpea también la cuenta del ciudadano de a pie. ¿Qué hacemos en este contexto en donde entonces lo más seguro es que tengamos, si veníamos con el crecimiento de la economía a una velocidad de 100 kilómetros por hora, el año pasado estábamos a 120 kilómetros por hora, ahora estábamos entrando más a velocidad crucero, a 100 kilómetros por hora, lo más seguro es que la velocidad de la economía obviamente tienda más a una velocidad de 80 kilómetros por hora, es decir, nosotros, nuestro escenario central nos dice que el crecimiento económico continuará durante el año 2022, pero a una menor velocidad por lo que estamos presenciando en estos momentos. Y por otra parte, con un nivel de inflación que va a seguir siendo persistente. Este nivel alto de inflación, si bien tal vez el consenso esperaba que lo peor de la inflación se hubiese visto el último trimestre del año pasado, tal vez eso no sea así. Hay probabilidades, y no pocas, de que sigamos con una inflación persistente durante este trimestre y tal vez por lo que dure, digamos, el conflicto que en este momento nadie sabe cuánto va a durar, pero sí sabemos que no se va a acabar ni hoy día, ni mañana, ni la próxima semana. Por lo tanto, en este contexto tenemos que tener en nuestro portafolio mayor exposición a activos denominados en UF, para el caso local, para el caso en Chile, o con exposición a la inflación, o con activos que tengan exposición de manera indirecta a la inflación, como lo puede ser también activos inmobiliarios internacionales. Ahí les presento el índice Case-Shiller, que es un índice que reúne el precio del sector inmobiliario en 20 ciudades grandes de Estados Unidos, en las 20 ciudades más grandes de Estados Unidos, de hecho, y vemos que la tendencia del precio de los inmuebles ha estado al alza, obviamente en concordancia a esta mayor inflación en Estados Unidos que viene desde la pandemia. Entonces, tenemos una recomendación de aumentar los niveles de papeles en UF en los portafolios, y así como los tenemos construidos actualmente. Ustedes pueden ver ahí el índice de bonos en UF de gobierno con una duración a 3 a 5 años ha estado recuperando de manera importante las caídas del último tiempo, obviamente por este escenario inflacionario que debiera continuar en el cortísimo plazo.
Y por otra parte también estamos a nuestros clientes recomendando inversión en activos inmobiliarios en este momento en Estados Unidos. Ya vamos a tener noticias muy luego con respecto a eso, lo cual hace sentido en esta nueva tesis de inversión, o la continuación en realidad de esta tesis de inversión, de estar con exposición a activos que tengan, digamos, más correlación con la inflación. Y por otra parte, ¿qué es lo que también hemos hecho en los portafolios y cómo recomendamos gestionar las inversiones a las personas que tienen gestión activa en sus carteras? Es disminuir un peldaño en lo que se refiere a renta variable, en lo que se refiere a activos de riesgo, y aumentar ese peldaño en activos más seguros, en este caso principalmente de la renta fija. Ustedes pueden ver acá, desde el 18 de febrero, que los principales bolsas globales, el S&P 500, como pueden ver, las acciones globales y las acciones europeas, que son esas barras de color café que están hacia abajo, han tenido obviamente caídas desde el 18 de febrero, que es el momento que nosotros determinamos como cuando ya el conflicto se puso mucho más serio. Y por otra parte, las barras que son de color celeste más o menos, tienen retornos positivos desde el 18 de febrero, un poco reconociendo esta mayor aversión al riesgo que ha tenido el mercado, en donde hemos visto que los bonos del Tesoro de 1 a 3 años han subido un 1%, la renta fija privada en Chile un 0,3%, y los bonos de gobierno en UEF en Chile han subido un 2,3%, como habíamos visto antes en la lámina anterior. Es decir, básicamente tener más renta fija en el portafolio que renta variable, que lo que teníamos anteriormente, dependiendo obviamente esto del perfil de cada inversionista. Y por último, este es como un recordatorio para los inversionistas que se ponen más nerviosos cuando tenemos este tipo de situaciones en el mercado, en donde hay volatilidad, cuando hay caída en las bolsas globales, suele haber, digamos, una gran ansiedad de parte de los inversionistas. Y aquí lo que les traigo yo es un gráfico del Standard & Poor's 500, de la principal bolsa norteamericana, el índice principal, perdón, del mercado bursátil norteamericano, en el año 1962, cuando ocurrió la crisis de misiles en Cuba. Recordemos que los soviéticos estaban llevando barcos con misiles nucleares para estacionarlos ahí en las playas de Cuba, con el objetivo de apuntar directamente a Estados Unidos. Hubo obviamente una respuesta de Estados Unidos a esta crisis, que vendría siendo la barra celeste de la izquierda, en donde vemos que efectivamente el Standard & Poor's 500 cayó un 6% cuando comenzó esta crisis. Sin embargo, empezó a subir incluso antes de que terminara, y todos sabemos que el Standard & Poor's desde el año 1960 hasta el día de hoy ha promediado un retorno en torno a un 10% en dólares anual. ¿A qué quiero llevar este mensaje? Es que en una de las crisis geopolíticas más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos una caída en los mercados, pero eventualmente esta caída terminó por recuperarse y quedar muy atrás en el largo plazo. Por lo tanto, hay que tener una visión de contexto de que finalmente lo que estamos viviendo hoy día en el mercado es algo que va a pasar, y que el crecimiento de las utilidades corporativas en el futuro obviamente va a prevalecer. Eso sería la presentación con los efectos del conflicto, para dónde creemos que va el conflicto en el cortísimo plazo y qué elementos creemos que son necesarios que nuestros clientes en estos momentos incluyan en sus portafolios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación muy clara. Vamos a dar paso ahora a analizar las preguntas que nos han llegado a través del chat. Son bastantes, vamos a tratar de abordarlas todas. Algunas las vamos a ir agrupando. Nos preguntan, Daniel,
Tú hablabas de que Rusia y Ucrania, si bien son importantes para Europa en algunos aspectos de suministro energético, por ejemplo, cuando uno ve que son poco representativos para el PIB mundial, ¿por qué caen los mercados cuando finalmente el 24 de febrero se produce la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Por qué caen finalmente los mercados? Perfecto. A ver, esto tiene que ver con dos motivos. Uno, porque independiente del PIB mundial, lógicamente va a haber una aversión al riesgo cuando tenemos una guerra entre un país que es una potencia nuclear y otro país que está instalado en la mitad de Europa desarrollado en sí mismo. Lógicamente que esto va a generar una... como nadie sabe finalmente cómo va a terminar la guerra, la aversión al riesgo, los inversionistas de manera general en el mundo aumenta, ¿ok? Principalmente por las escaladas que finalmente esto podría tener en términos del mismo continente o en el peor de los casos, que nosotros no creemos que vaya a ser así, a niveles globales. Entonces, lo primero tiene que ver con el impacto de la aversión al riesgo. Lo segundo tiene que ver con cómo esto afecta directamente al crecimiento de Europa, ¿ok? Y esto tiene que ver con el aumento en el precio de los combustibles. A pesar de que el PIB de Rusia sea casi una 20ª parte de Estados Unidos, es el principal, es la bomba de gasolina, por así decirlo, de Europa. Por lo tanto, si los precios de la benzina, obviamente, y los precios del gas natural en este caso, aumentan de manera muy importante, como estábamos comentando en la presentación, el costo de las empresas aumenta también para producir. Y eso finalmente genera que van a tener menores utilidades corporativas. Si tienen menores utilidades, esto se tiene que finalmente representar en la bolsa. Y esto está ocurriendo no en un continente que tenga poco peso en el PIB global, sino que está ocurriendo en un continente que tiene muchísimo peso en el PIB global. Recordemos que la Unión Europea, como un todo, tiene un Producto Interno Bruto incluso más alto que el de Estados Unidos. Por lo tanto, las consecuencias van más allá del tamaño que pueda tener Ucrania y que pueda tener Rusia, sino que tiene que ver con cómo esto afecta al suministro de energía a la Unión Europea, por una parte, y por otra parte, cómo un conflicto con una potencia nuclear, con un líder que prácticamente nadie puede finalmente predecir su comportamiento, puede afectar al orden geopolítico a nivel global también. Gracias, Daniel. ¿Y sería entonces una oportunidad o una buena decisión refugiarse, dado todo lo que tú nos has contado? Es lo que nosotros hemos hecho finalmente en los portafolios. No necesariamente refugiarse, es decir, oye, mira, yo tenía un portafolio balanceado con 60% o 70% en renta variable y 30% en renta fija. Vámonos todos a renta fija. No, no es así como se deberían gestionar las inversiones. No es el todo o nada. Lo que nosotros recomendamos a nuestros clientes es que si ustedes tenían entre un 60 y un 70% en renta variable, es aumentar la proporción en renta fija, por ejemplo, quedando 50% renta variable, 50% renta fija. Nos parece prudente hacer ese cambio en los portafolios, producto de que, como vimos en la primera lámina, el tema del conflicto, o lo más álgido del conflicto, nosotros creemos que todavía está por verse. No creemos que hayamos llegado a un pic de la situación. Gracias. Y Daniel, pregunta aquí Carlos, dentro de renta variable, ¿sería Estados Unidos y Japón atractivos en los mercados internacionales? Sí. Lo que más nos gusta en estos momentos en nuestro asset allocation es principalmente Estados Unidos, que es la zona que cuando tenemos conflicto y tenemos aversión al riesgo a nivel global, es la bolsa que mejor se comporta y está denominada en la moneda que también mejor se comporta, que es el dólar. Y si nosotros vemos el dólar index a nivel global, lo único que ha hecho desde que empezó el conflicto de manera mucho más seria es a subir. Por otra parte, Japón también es una zona que tenemos sobreponderada, principalmente porque el yen también tiene un comportamiento defensivo. Y por otra parte, es una zona
desarrollada que tiene un beta bajo, por así decirlo, por ponerme técnico, tiene una volatilidad baja en comparación a otras zonas como lo podrían ser, por ejemplo, los mercados emergentes. Perfecto. Recién hablabas del dólar index y Nancy nos pregunta por la proyección del dólar. ¿Qué se podría esperar de que ocurra con el dólar en el corto o mediano plazo? Con el dólar a nivel global, en el cortísimo plazo, la tendencia sigue siendo al alza. Ahora yo creo que la pregunta que nos hace cualquier persona aquí en nuestro país es por el dólar versus el peso. Yo creo que va un poco para allá. Lo que nosotros hemos calculado, nosotros tenemos una manera de calcular un valor justo para el dólar, considerando variables cuantitativas como son los diferenciales de las tasas de interés, como lo es el precio del cobre, el precio del petróleo, etcétera, y nos da un valor justo en torno a 780, 790 pesos. Sin embargo, ese precio no considera, y aquí me salgo un poco de la presentación, no considera el riesgo geopolítico que actualmente existe en Chile, que tiene principalmente que ver con el tema de la Convención Constitucional. Si uno quisiera asignar, bueno, ¿y cuántos pesos de riesgo geopolítico le podríamos asignar a la Convención o a lo que está sucediendo en Chile? Nosotros nos hemos dado cuenta de que este riesgo geopolítico fluctúa entre 40 y 70 pesos desde que empezó el estallido social. Es decir, vemos un valor justo del tipo de cambio en Chile en torno a 820, va más o menos por ahí, al día de hoy. Ahora, si me preguntan, ¿y cuál deberá ser el precio el día de mañana? Obviamente hay que poner, y todos los que trabajamos aquí en la industria, poner un precio objetivo a 3 meses es tremendamente difícil y es un ejercicio que termina siendo tal vez un poco inútil, pero sí es bueno tratar de poder tener una respuesta ante la tendencia. Y en estos momentos, la tendencia en Chile, producto de lo que está pasando con el dólar a nivel global, y por otra parte, con el riesgo geopolítico que tenemos de la Convención Constitucional, para nosotros la tendencia tiene más que ver al alza que a la baja en el tipo de cambio. Perfecto, gracias Daniel. Hay dos preguntas que nos llegan, una de José Luis, por ejemplo, sobre si las actuales sanciones de Rusia podrían decantar en un sistema financiero que se afecte globalmente en Estados Unidos o Europa, y por ahí también había otra persona que nos preguntaba sobre, Ramsan, nos preguntaba sobre los riesgos de que Rusia deje de pagar la deuda. ¿Cómo ves tú que las eventuales sanciones que está recibiendo Rusia podrían afectar el pago de la deuda de Rusia y también al crecimiento global y al sistema financiero europeo? Perfecto. Con respecto a si Rusia va a dejar de pagar o no la deuda, bueno, ya dejaron de pagar directamente bonos que están bajo la ley rusa, o sea, bonos soberanos que se emitieron y que el Banco Central y el gobierno están constantemente emitiendo en Rusia, ya se dejaron de pagar esos cupones, o sea, ya hay default en ese sentido, ¿ok? Con respecto a los bonos internacionales, lo más seguro es que dejen de pagarlo, y esto tiene que ver con que finalmente está, en estos momentos en términos financieros, Rusia totalmente aislado, no pueden recibir pago en la mayoría de los grandes bancos, el Banco Central tiene aproximadamente el 60% de sus reservas internacionales bloqueadas, por lo tanto no puede no puede traer dólares a Rusia de sus cuentas. Por lo tanto, el tema del default, yo creo que ahí no es si es que va a ocurrir, sino que es cuándo, y digamos con cuántos bonos finalmente va a ocurrir. O sea, cuál va a ser el nivel de default, no si es que va a haber default. Esa es realmente la pregunta. Y con respecto a los lazos que esto pueda tener en el sistema financiero global, Rusia suena como un país muy grandilocuente, pero como dije en la presentación, hay que recordar que tiene aproximadamente un 20avo del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. No es una potencia financiera bajo ningún punto, es un productor de commodities, no es un país desarrollado, es un país emergente, es un país con baja inversión extranjera directa por los altos niveles de corrupción. Todo eso configura un país que finalmente tiene obviamente lazos con el sistema financiero global, pero que son lazos muy bajos.
¿ok? Habían informaciones del Citibank que tenían una exposición de sus activos de un 0,3% a activos en Rusia. Por lo tanto, lo que nosotros finalmente podemos concluir es que sí, esto va a tener algún tipo de ramificación a los bancos en Europa y va a tener algún tipo de ramificación a los bancos en Estados Unidos. Sin embargo, dos cosas. Uno, las ramificaciones deberán ser menores. O sea, esto no es como cuando colapsó Lehman, esto no es ni un, no sé, ni un cienavo de eso. Y segundo, dada la situación geopolítica, los reguladores, específicamente los bancos centrales, creemos que no van a tener ninguna duda de salir a ayudar a los bancos que tengan algún tipo de desorden en su balance producto de un no pago de un bono por parte de un banco ruso o por parte del gobierno ruso. O sea, aquí todos los que dicen, oye, a mí me dejaron de pagar porque hay sanciones, seguramente va a salir el Banco Central de Europa o la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos a decir, si usted tiene muchos problemas en su balance, no se preocupe que nosotros lo ayudamos. ¿Okay? Yo creo que eso va a ser lo que finalmente va a ocurrir. Gracias, Daniel. Han llegado un par de preguntas también relacionadas a la posición de China en todo esto, y hay una que se ve, una pregunta muy interesante, que es, finalmente lo que pasa entre Rusia y Ucrania, ¿podría animar a China, por ejemplo, a tomar una decisión similar a Taiwán, sabiendo todos que hay un permanente conflicto entre China y Taiwán, donde China reconoce o busca que Taiwán sea parte del territorio? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué podría pasar ahí? Podría, y al parecer hay, digamos, más que nada cosas en la prensa que dicen, digamos, ojo con lo que puede pasar con China, sin embargo los chinos no se han referido a nada a eso, etcétera, pero acá hay un elemento que es central y que diferencia la situación de Rusia y Ucrania de manera categórica, y es que Estados Unidos sí tiene un compromiso con Taiwán, ¿ok? Si bien en Estados Unidos un compromiso aproximadamente desde 1955 hasta 1980, con un tratado, digamos, de protección militar hecho y derecho, que finalmente era tremendamente explícito, en este momento el Taiwan's Relation Act, que finalmente es la ley por la cual Taiwán y Estados Unidos tienen relaciones, dice que Estados Unidos hará disponible a Taiwán tantas armas y servicios militares como sean necesarios para su autodefensa. Y eso queda en un limbo altísimo, pero te dice inmediatamente de que Estados Unidos tiene un compromiso con Taiwán de proveerle armas, servicios, defensa, etcétera. No sé si es que finalmente China trata de anexar Taiwán. Y acá vamos a adelantar un poco, vamos a hacer un poco, digamos, de ciencia ficción, pero si finalmente China ataca a Taiwán, Estados Unidos sale a defenderlo, China ataca a Estados Unidos, como Estados Unidos es miembro de la OTAN, todos los países de la OTAN tienen que salir a defender a Estados Unidos. Es decir, ahí estamos hablando de prácticamente toda Europa desarrollada. Y aparte tienen que salir a defender a Estados Unidos todos los países de Asia, que son aliados de Estados Unidos, principalmente Corea del Sur, Japón, etcétera. Por lo tanto, la situación en ese sentido, Renzo, es diametralmente diferente a lo que está pasando en este momento entre Ucrania y Rusia, producto de este compromiso que sí tiene en el papel Estados Unidos con Taiwán. Gracias, Daniel. Han llegado varias preguntas puntuales sobre algunos tipos de activos, han llegado varias preguntas sobre el oro, algunas preguntas sobre las criptomonedas, y también Juan nos pregunta por fondos sectoriales en energía. ¿Qué podríamos hablar sobre la eventual recomendación que uno pudiese hacer sobre criptomonedas, sobre el oro y sobre fondos sectoriales de energía, entendiendo que obviamente cualquiera de esas inversiones debiera ser un porcentaje acotado del portafolio, porque obviamente son activos que tienen bastante volatilidad también? ¿Qué nos podrías hablar en resumen de esos tres activos? Yo creo que con respecto al oro, tú lo acabas de responder. El oro es un activo de refugio para inversionistas activos y casi profesionales del mercado, porque así como sube, así también como baja. Por eso nosotros tenemos una preferencia en nuestros portafolios a tener
a aumentar la protección del portafolio, pero con la renta fija, con un activo que es mucho más bajo en volatilidad que la renta variable. El oro, si bien puede subir, cuando hay un conflicto global, puede subir, no sé, un 10% en una semana, cuando ese conflicto termina, puede caer perfectamente un 10% también en una semana. Por lo tanto, tiene una característica más como, por así decirlo, como más de trading, o como más para inversionistas profesionales que están todo el día metidos en plataformas, están todo el día metidos mirando pantallas, que para un portafolio de clientes o de inversionistas que miran más en largo plazo y que son más bien pasivos. Entonces, punto número 1, eso con respecto al oro. Muy alta volatilidad, solamente para generar protección en portafolios activos y profesionales, por así decirlo. Por otra parte, con el tema de las criptomonedas, acá hay un tema que no es menor. Acá dicen, bueno, entonces ahora va a ser el momento de las criptomonedas, porque como sacaron al sistema, a Rusia al sistema SWIFT, Rusia va a adoptar las criptomonedas y entonces las criptomonedas van a subir porque esto va a generar una mayor institucionalidad de las criptomonedas. No, esto va totalmente para el otro lado. Si es que Rusia adopta las criptomonedas y todos los países que son aliados de Rusia finalmente toman a las criptomonedas como su gran plataforma de comercio internacional, créanme que esto tiene serias consecuencias para el Bitcoin, para el Ethereum, etc. Porque los países que son enemigos de las grandes potencias financieras van a estar ocupando finalmente las criptomonedas. Entonces, por lo tanto, a las potencias financieras, que créanme, las potencias financieras no están en Moscú ni en Kazajstán. Las potencias financieras están en Londres, están en Nueva York, en Chicago, etc. Estas potencias financieras finalmente lo que van a hacer, finalmente los va a incitar a generar mayores restricciones a todo lo que vendría haciendo las criptomonedas, producto de que estarían ocupándose por países que son tremendamente peligrosos para la estabilidad geopolítica y global. O sea, no es una buena noticia que Rusia adopte las criptomonedas como una plataforma de pago internacional, eso por una parte. Entonces teníamos el oro, teníamos las criptomonedas y lo último... Fondos sectoriales de energía. Fondos sectoriales de energía. Lo más seguro es que en el corto plazo los fondos sectoriales de energía sigan teniendo una mejor performance que el mercado. Eso es prácticamente algo que está en el consenso de la mayoría de los gestores de fondos. Lo que sí hay que tomar en cuenta algo muy particular de que nosotros y el mercado en general cree que esto debiera ser en el corto plazo. Cuando hablo de corto plazo, entre 6 a 12 meses. Pero la historia del sector de energía del mercado, que está compuesto principalmente por empresas que tienen que ver con la extracción, comercialización, refinación de combustibles fósiles, la historia de ellos para el largo plazo no es buena. ¿Ok? Y aquí créanme que lo que va a ocurrir en Europa, después de esta crisis, o sea, los alemanes se dieron cuenta de que depender de un 40% de sus exportaciones totales de Rusia fue un error estratégico garrafal. Lo que van a hacer ellos va a ser seguramente cambiar su matriz energética, y acá el gasto en energías renovables lo más seguro es que se va a redoblar. O sea, las energías renovables seguramente van a ser la historia para el largo plazo, mientras que para el tema de la energía o de los sectores energéticos tradicionales, como les decía, en el corto plazo hay muchas probabilidades de que tengan mejor performance que el mercado, pero ojo que en el largo plazo esa historia debería ir decantando. Gracias, Daniel. Muy bueno el análisis. Y pensando en el futuro, ¿de qué puede depender la evolución de los mercados? Esa es una pregunta. Y también nos hacen otra pregunta, si es que la caída que se ha visto en algunos mercados puede ser tomado como una oportunidad de compra. ¿Qué opinas tú al respecto? En el cortísimo plazo, el camino de los mercados va a estar dictado cortísimo plazo. Estoy hablando de las próximas semanas, obviamente depende de cuánto dure el conflicto, pero va a estar dictado por lo que pase con el tema de Rusia-Ucrania, que si se tomaron Kiev, si no se tomaron Kiev, si es que están en conversaciones de paz, si es que no están en conversaciones de paz, si es que aumentaron las sanciones, si es que disminuyeron, si es que Vladimir Putin hace otra
otro tipo de amenaza con armas nucleares, etc. Los mercados van a estar con la volatilidad al orden del día con respecto al tema de la guerra. Eso en el cortísimo plazo. Nuestro escenario central, lo que nosotros creemos que ya, si es que nosotros proyectamos esta visión para los próximos 12 meses, lo que más va a tener que ver, o lo que más va a mover los mercados, va a ser la Reserva Federal. Y esto va a tener con la función de reacción que va a tener el Banco Central de Estados Unidos con respecto a estas mayores presiones inflacionarias. La gran pregunta es, ¿cuántas veces va a subir la tasa de interés y a qué velocidad? ¿Okay? Entonces, lo que hay que mirar a 12 meses, nosotros creemos que tiene más que ver con el escenario macro, particularmente de la Reserva Federal. Para el cortísimo plazo, lo que va a guiar el movimiento de los mercados son las noticias con respecto al conflicto geopolítico en Europa. Con respecto a, ¿será un buen momento para comprar ahora porque ha caído? Nosotros creemos que todavía no. Nuestro escenario central dice, como les mostré en la primera lámina, de que lo peor del conflicto nosotros creemos que todavía no lo hemos visto. Por lo tanto, el riesgo de mayores caídas en la renta variable todavía está presente. ¿Va a llegar algún momento para aumentar la renta variable? Sin duda. ¿Va a llegar un momento para comprar barato? Sin duda. Sin embargo, creemos que en estos momentos no tenemos los antecedentes para poder salir a hacer eso con los mercados. Y si me pongo más como que se llama, más agudo con la respuesta, puede haber mucha gente que en estos momentos, que son inversionistas más avesados, que dicen, oye, pero tal vez pueda ser una oportunidad para entrar en Rusia. Yo creo que eso no es así. En este momento lo que estamos viendo a nivel global es un aislamiento financiero y cultural, yo creo que prácticamente sin precedentes de la Segunda Guerra Mundial a un país. Por lo tanto, de que la bolsa de Rusia el día de mañana, en el corto, mediano plazo, tenga una recuperación, lo creo que es muy, muy complicado. No creo que vaya a ser así. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu presentación muy clara, por las preguntas. Agradecemos a todas las personas, a los cientos de personas que estuvieron conectados en este webinar. Les recordamos que como Sura Inversiones tratamos de mantener una constante comunicación con ustedes a través de los asesores y a través de nuestros canales de comunicación, como los informativos semanales que les estamos entregando, algunos flash de mercado sobre también la evolución de este conflicto y también todas nuestras redes sociales, como por ejemplo el canal de Spotify. Se nos quedaron varias preguntas pendientes. La invitación de ustedes es a contactar a sus asesores, hacerle las preguntas que les hayan quedado, las nuevas que les puedan surgir, y nosotros con mucho gusto a través de nuestros asesores les daremos una pronta respuesta. Muchísimas gracias, muchas gracias Daniel, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias, buenos días.